Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la obra de Imre Lakatos. En la epistemología, Lakatos tiene mucha importancia, a pesar de que su obra es un tanto inconclusa debido a su eh, temprano fallecimiento. Para nosotros es importante el Lakatos porque en Lakatos se anuda uno de los últimos intentos heroicos de salvar la noción de racionalidad occidental frente a diversas formas de irracionalismo que vamos a ir viendo en eh, las próximas clases. En Lakatos lo primero que vamos a señalar es que van a encontrar una fuerte insistencia en que en un concepto que no es típicamente epistemológico, sino ético, que es la idea de honestidad, la honestidad científica. Y esto va a ser una cosa a favor de alguna medida y otra de otra manera va a estar va a jugar en contra. Ciertamente es rescatable la idea de honestidad, decir, bueno, honestamente, ¿qué es lo que es digno de creerse? ¿Qué es lo que es digno de aceptarse? Eh, Tratando o haciendo un esfuerzo por no ser una persona o no transformarse en una persona que simplemente defiende un partido o defiende una idea, sino que busca razones objetivas, más allá del consenso. ¿Por qué? Porque es una cuestión de sentido común en epistemología advertir que el mero consenso, solo el consenso, no es suficiente para sostener ni una teoría científica ni una hipótesis científica. Eh, Sencillamente porque han existido a lo largo de la historia muchísimas ideas que han recibido un fuerte consenso. Y con el tiempo nos dimos cuenta de que estaban completamente equivocadas o que eran atrozmente falsas. Atrozmente digo porque el primer ejemplo que uno se le viene a la cabeza son los sistemas políticos que han tenido consenso en su momento, en su época, que han sido aclamados por multitudes y sin embargo ahora nos damos cuenta de que eh, son insostenibles. Entonces el mero consenso no es suficiente. Tiene que haber, tiene que haber algo, una instancia que nos permita afirmar que una idea, una hipótesis, una teoría es científica, estoy diciendo, tiene el carácter de ser una teoría científica, aunque nadie crea en ella. Es decir, aunque carezca de consenso. Tiene que haber también alguna forma de distinguir o de darse cuenta que una teoría no es científica, aunque tenga el máximo de los consensos, es decir, que toda la comunidad la acepte, la aplauda y la adopte. Esto es algo de sentido común en epistemología. Es decir, ningún epistemólogo eh, deja de advertir esta necesidad de decir, bueno, pero entonces, a ver, es que la gente no puede equivocarse, sí, ¿no? La gente se ha equivocado, por eso el hecho, el mero hecho, o el solo hecho
de que una teoría sea aceptada por la mayoría, eso no implica que sea científica. Tiene que ser científica por alguna otra razón independiente del consenso. Y eso es lo que va a buscar afanosamente Lácatos. Algo que distinga la ciencia de la superstición, que distinga la ciencia de la ideología, y señala que no es un problema menor, es un problema que tiene incidencia en la vida política, en la vida práctica. Esto vayan enlazándolo con lo que vamos a decir después de otros epistemólogos que suenan relativistas, que suenan, digamos, tienen un discurso agradable respecto de la tolerancia, de la multiplicidad o pluralidad de creencias, que suena todo muy lindo, muy bonito, ¿no? Pero que si uno realmente lleva adelante esas ideas, se pierden cosas que consideramos muy valiosas. En particular, me interesa subrayar desde ahora que los sistemas de educación pública, los sistemas universitarios de educación pública y gratuita, los sistemas escolares de todos los niveles, desde el jardín hasta la secundaria o hasta la educación superior, siguen una política respecto de los contenidos, es decir, de qué es lo que se enseña. Y lo que se enseña son lo que se considera que es científicamente correcto. Es un problema esto, digo yo, porque si ustedes sostienen una idea relativista diciendo no, todas las creencias son válidas, o está bien, los esquimales tienen creencias que hay que atender, que también son válidas en su contexto, uno tendría que estar dispuesto a aceptar que dentro del sistema escolar se enseñen las creencias de los esquimales o de cualquier pueblo originario o de cualquier región o de cualquier religión o de cualquier ideología. Y hay que ver si uno está dispuesto a aguantarse eso, a soportar esa idea. Por eso digo, este punto es un punto que no tenemos que olvidar y que la lectura atenta del primer capítulo, por lo menos, del libro de Lácatos, que está en la bibliografía obligatoria, debe ponernos en atención o debe rescatar este punto de por qué Lácatos está buscando esta clave que permita salvar la noción de una racionalidad científica, una racionalidad basada en el método, una racionalidad objetiva, una racionalidad que sea independiente del consenso, una noción de cientificidad que sea independiente del consenso. Lácatos es fuertemente antipsicologista, como lo era Popper. ¿Qué quiere decir que sea antipsicologista? Y esto es importante para los que estudian psicología, obviamente. En el caso de Popper decía, bueno, las creencias de las personas es un objeto empírico que estudian los psicólogos. Pero eso no me dice a mí que algo sea científico o que no sea científico. Eso me dice simplemente cómo, de manera contingente, las personas son capaces de formar sus creencias. Puede haber una psicología del descubrimiento, pero no es un tema epistemológico, es un tema psicológico, es un tema de una ciencia particular que estudia cómo se forman las creencias en las personas. Pero jamás nos va a poder decir, diría Popper, cómo se forman las creencias correctas de una persona. Es decir, la psicología nos va a decir cómo forman las creencias el cuerdo o el loco, cómo forman sus creencias el sano y el enfermo, cómo forman sus creencias cualquier persona, pero nunca, nunca, nunca la psicología sería suficiente para decirnos cómo se forman las ideas
correctas, las ideas aceptables, las ideas racionales. Eso lo va a decidir la filosofía, no la psicología. Es un punto que quiero subrayar. Para Lakatos también, las creencias, las convicciones de las personas en particular, son simplemente estados mentales. Yo puedo tener una convicción acerca de algo, una creencia fuerte, una creencia sólida, una creencia estable. Y esa creencia ser falsa, o ser por lo menos ilegítima. Yo puedo estar absolutamente convencido, tener la certeza absoluta, interna, completa, de que mi esposa no me engañe. Como ven, no sería extraordinario que estuviera equivocado en eso. Por más fuerte que sea mi convicción y por más absoluta que sea mi certeza. O sea que el estado mental, certeza, convicción, no alcanza. Tampoco alcanza, por ejemplo, la mera experimentación. Los brujos experimentaban, los alquimistas hacían experimentos. O sea que tampoco el hecho de que se experimente es suficiente. Tiene que haber otro tipo de experimentación o un tipo especial de experimentación. A lo largo de la historia de la ciencia hemos señalado ya con anterioridad de que los egipcios, los babilonios, los chinos, los hindúes, sabían manejar los metales, conocían un montón de propiedades químicas, cómo producir, cómo fundirlos a altísimas temperaturas y cómo producir esas altísimas temperaturas, cómo separarlos, cómo labrarlos, cómo manejarlos, y eso no es sencillo, cómo extraerlos. Y no solamente el hierro, el oro, el plomo. Es decir, tenían conocimientos, pero esos conocimientos eran productos, sí, efectivamente, de la experimentación. Pero sin embargo, todavía le faltaba para hacer conocimiento científico. O sea, la experimentación tampoco es suficiente. O sea, tenemos que ni el consenso es suficiente, ni la experimentación es suficiente. La otra cuestión que señala Lakatos y que tenemos que tener en cuenta es que tanto las teorías científicas como los científicos son tenaces, son cabezaduras. Lakatos dice, tienen la piel dura. Tienen la piel dura porque, bueno, porque se aferran a sus creencias, porque han trabajado mucho, porque han estudiado mucho, y no aceptan fácilmente que sus hipótesis o sus teorías sean derribadas. Eso a veces es negativo, a veces es contraproducente, a veces representa un retraso, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones todo lo contrario, significa que tienen un núcleo o están siguiendo una intuición que es básicamente correcta y que no aceptan, por lo tanto, que cualquier intento de refutación o cualquier contradicción o cualquier cosita voltee todo el trabajo que ya vienen haciendo. O sea, que hay algo allí, hay algo que Lakatos está buscando y que cree que está en parte en esa tenacidad. Siempre, por supuesto, el tema presente es el tema de la demarcación, el tema de distinguir un conocimiento científico de uno que no lo es, considerando que el conocimiento científico es un conocimiento de alguna manera privilegiado. Lakatos va a distinguir entre un falsacionismo dogmático y un falsacionismo metodológico. El falsacionismo dogmático lo asimila
a un epistemólogo que distingue psicológicamente lo teórico de lo observacional. Acuérdense, los términos teóricos, los términos que aparecen en una hipótesis científica, en una ley general, como fuerza, masa, aceleración, inconsciente, son términos teóricos, términos que se refieren a cosas que no se pueden ver. De paso, subrayo esta cuestión, ¿no? Acuérdense que el problema con el psicoanálisis no pasa porque el inconsciente no puede encontrarse en el cerebro o cosas por el estilo, ¿no? Como dijimos en otro video, la electricidad no se puede encontrar dentro del cable si uno va para eso. Uno va a objetar ese tipo de cuestiones, la gravedad, qué sé yo, ¿dónde está la gravedad? Entonces no es el problema ese. Decía, el falsacionismo dogmático distingue entre entre lo teórico y lo observacional por un lado. Y un enunciado observacional, ¿cuándo es cierto? ¿Cuándo es verdadero un enunciado observacional? Y acá viene el punto, ¿no? Punto importantísimo. Un enunciado observacional es verdadero cuando el sujeto que observa es un sujeto normal, es un sujeto sano. Si yo miro una cosa, ¿no? Yo digo, por ejemplo, la camisa que tengo puesta es blanca, y a uno de ustedes me dice, no, es roja. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene razón? Y llamamos a otros. Y por eso es buscar el consenso. ¿Entienden? Eso es lo que sería, si nos ponemos de acuerdo en que la camisa es blanca y aceptamos que la camisa es blanca por consenso, estamos frente a lo que Lakatos va a llamar falsacionismo metodológico, que es bien de tipo convencionalista. ¿Por qué? Porque la camisa es blanca, es verdadero, nada más que porque nos hemos puesto de acuerdo en considerar que la camisa es blanca. Y no porque la camisa sea blanca. Entonces, para el falsacionismo dogmático, tal como lo describe Lakatos, tendría que haber una especie de conducto normal, un conducto, algo que se transmite del objeto al sujeto y que debe cumplir ciertas condiciones para ser aceptado. Pero otra vez, ¿no? ¿Quién es el normal? ¿Quién es la persona sana que tiene los sentidos sanos y que no se puede engañar con respecto a lo observacional? Otra de las cuestiones que pone, sobre todo en lo que en el falsacionismo dogmático, es más o menos lo que hemos visto ahora del falsacionismo, en donde una observación es capaz de voltear una teoría, ¿no? Es decir, uno tiene una teoría, saca consecuencias observacionales, lo contrasta con la experiencia. Si la experiencia es negativa, hay que abandonar la teoría y hay que proponer una nueva. En el falsacionismo metodológico lo que tenemos es una aceptación de que en realidad, en el fondo, esa instancia de decisión respecto de si una teoría es correcta o no, se basa en una especie de consenso respecto de lo que es observacionalmente aceptable, es decir, de cómo se observa. Lakatos va a pensar que en realidad no se, cuando se sostiene una teoría, en realidad uno nunca confronta la teoría directamente con la observación, ni entendida como una observación biológicamente o psicológicamente normal, ni tampoco entendida como fruto de un consenso. Lakatos va a decir que lo que él llama su falsacionismo metodológico sofisticado otorga nuevos criterios de honestidad intelectual. Acuérdense, él lo señala con toda claridad en la metodología de los programas de investigación científica.
Eh, para los inductivistas, justificacionistas, lo honesto era aceptar solamente aquellas teorías que hayan sido probadas y rechazar las que no tenían ninguna prueba. Eh, para los probabilistas como Hempel, lo honesto era aceptar las teorías más probables en algún sentido de alguna teoría de la probabilidad que no es tan fácil de bosquejar, ¿no? Que no han tenido mucha suerte con eso. El falsacionismo ingenuo consideraba que lo honesto, intelectualmente, era tratar de poner a prueba las teorías y las hipótesis y abandonar aquellas que han sido refutadas. También consideraba que era honesto dejar afuera del conocimiento científico cualquier hipótesis o teoría que no se pudiera falsar. Acá va el psicoanálisis con digamos, la queja de que efectivamente no puede ser falsable. En cambio, él propone, Lakatos propone que en este falsacionismo sofisticado, un criterio de honestidad intelectual bastante más amplio y bastante más complejo, porque requiere la adopción o la capacidad de poder asumir diferentes puntos de vista. Y trata de rescatar la idea de progreso. En todos los relativismos, y más aún en el anarquismo epistemológico, como el de Feyerabend, al menos el Feyerabend del Tratado contra el Método, nos encontramos con el problema grave, epistemológicamente grave, y con consecuencias en la vida social y política de las personas, que es muy difícil decir, sino imposible, decir que el conocimiento progresa de algún modo. Fíjense, los inductivistas tenían una idea de progreso, que era la idea de progreso acumulativo y lineal, ¿no? Cada vez sabemos más, cada vez sabemos más. A medida que más observamos, más sabemos. A medida que más sistematizamos y clasificamos, más sabemos. Algo que era bastante lógico de la época de los descubrimientos, por ejemplo, de América. Bueno, buscaban nuevas plantas, nuevos animales, nuevos climas, nuevos minerales, iban descubriendo cosas. Es decir, más observamos, más sabemos. Pero dados todos los problemas que tiene el inductivismo con respecto a la observación y con respecto a la lógica inductivista, es decir, bueno, cuántas observaciones hacen falta para probar algo, el falsacionismo ofrecía también una idea bastante razonable del progreso. Decía, bueno, en realidad el progreso se da a saltos, se da más vale por la negativa, por ensayo y error. Nos damos cuenta, digamos, no tenemos acumulación de conocimientos, sino que vamos saltando de hipótesis falsadas, las eliminamos y ya sabemos qué es lo que no ocurre. Sabemos qué es lo que ocurre y no, pero por lo menos sabemos qué es lo que no ocurre y eso es un progreso. Así que Lakatos va a tratar de rescatar alguna idea de progreso y la pone en lo que él va a llamar los programas de investigación científica. El programa de investigación científica, tal como lo describe Lakatos, está compuesto por un cinturón protector y un núcleo duro. El núcleo duro estaría visualmente en el centro, en el núcleo, y el cinturón protector alrededor. Y un programa de investigación consiste en una sucesión de teorías que se diferencian entre sí por el cinturón protector, no por el núcleo. El núcleo permanece firme en el centro del programa de investigación, mientras que las hipótesis auxiliares y las hipótesis ad hoc son las que conforman el cinturón protector. Un programa de investigación científica para Lakatos tiene una heurística negativa.
Heurística es una palabra griega, que eureka, una palabra conocida, digamos, que tiene el mismo significado. Son maneras de descubrir, técnicas, formas, métodos de descubrir cosas. Entonces, él llama heurística negativa a la prohibición de refutar al núcleo duro. No se puede aplicar el modus tollens al núcleo duro de un programa de investigación. Esa manera de razonar que tenía Popper para sacar afuera hipótesis falsas no se puede aplicar al cinturón protector. Y a eso le llama, decía Lakatos, le llama heurística negativa. La heurística positiva, en cambio, es otra característica del programa de investigación científica que nos enseña cómo ir construyendo y cómo ir armando el cinturón protector para que seguir protegiendo al núcleo duro, es decir, para que el conjunto, el programa de investigación, empiece a avanzar o sea progresivo, como llama él, ¿no? Y es progresivo cuando va solucionando los problemas que se espera que solucionen, pero por sobre todas las cosas, un programa de investigación científica es progresivo cuando es capaz de predecir hechos nuevos, cuando es capaz de adelantarse a los hechos y hacernos ver cosas que antes éramos incapaces de ver. Por el contrario, un programa de investigación se dice que es regresivo cuando queda estancado, cuando otros programas de investigación producen o hacen ver nuevos hechos y el programa de investigación en cuestión, el regresivo, es incapaz o tiene que ir detrás de eso para ir ver si puede dar alguna explicación modificando alguna parte de su cinturón protector, compuesto, como dije antes, por hipótesis ad hoc y hipótesis auxiliares. Podemos ver el psicoanálisis como un programa de investigación. Un programa de investigación que está en un periodo regresivo, porque hechos que han sido puestos de manifiesto por la neurociencia, por las ciencias cognitivas o por otras escuelas de psicología, no han sido anticipados por el programa psicoanalítico. Lo que hizo el programa psicoanalítico fue, después que otros programas de investigación pusieron en evidencia hechos nuevos, tratan de modificar su cinturón protector para poder adaptarse a esos nuevos hechos. Pero después que otras disciplinas lo pusieron de manifiesto, o otros programas de investigación lo pusieron de manifiesto. No se dejen perturbar por la cantidad de ejemplos que da Lakatos. Nadie les va a tomar esos ejemplos. En realidad, ustedes tienen que preparar la materia tratando de comprender las problemáticas que están detrás. Por ejemplo, en el caso de Lakatos, el esfuerzo que él hace por salvar una idea de racionalidad científica en contra de diferentes formas de relativismo y diferentes formas de historicismo que implican o pueden implicar de una manera u otra un abandono de las concepciones tradicionales de racionalidad. Y con ello acarrear una serie de transformaciones en los modos de vida y en los modos de comprender la sociedad en la que vivimos. Como dije al principio, Lakatos trata de juntar la historia, la sociología, la psicología y darles un lugar que no perturbe con la idea de que existe una racionalidad que de alguna manera es independiente de la sociología, la historia y la psicología, que independientemente de los avatares de la historia o de la psicología o de la sociología, uno pueda sostener que un programa de investigación científica progresa, esta idea de progreso, que
que vamos a ver más adelante cómo se pierde o se transforma en algo muy diferente en otras posturas epistemológicas. Bien, con esta parte yo doy por cerrado el tema de los positivismos. Tiene infinidad de modos de análisis, infinidad de implicaciones en la historia de la psicología particularmente. El conductismo puede verse como una forma de hacer psicología altamente positivista. Pero no abandonemos la cuestión o no perdamos la cuestión que aparece muy claramente en Lakatos acerca de las epistemologías antipsicologistas, epistemologías lógicas. En el fondo queda siempre una pretensión ahistórica, apsicológica, es decir, que dice acá la psicología no tiene nada que decir, la sociología no tiene nada que decir, hay algo, ¿qué lugar le damos al conocimiento empírico dentro de la construcción epistemológica? ¿Qué lugar tiene ese conocimiento? Es nada más que un objeto, y la epistemología es algo filosófico que está fuera. Somos como un dios subido a un banquito, que miramos cómo la ciencia se desarrolla y decimos esto está bien, esto está mal. O somos parte de la empresa y estamos como en un barco, todos en el mismo barco, filósofos y científicos. O simplemente los filósofos son unos pretenciosos que dicen saber algo, pero en realidad no saben nada. Nos vemos en el próximo video.